El tema de la próxima ponencia es liderazgo para la gestión emocional en los procesos de cambio. Y para contarnos más al respecto, tenemos a un tremendo speaker. Héctor Madrid es doctorado en psicología organizacional, además de investigador, y su trayectoria abarca roles multifacéticos, como profesor universitario, autor, consultor y speaker en comportamiento organizacional. Actualmente es profesor asociado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Nicolás. Estoy muy contento de participar de este congreso. Hoy día les vengo a conversar, a presentar el conocimiento, la práctica, la investigación que hay detrás de los procesos emocionales que son parte del cambio organizacional. El cambio es un aspecto central en la vida de las organizaciones, empresas e instituciones, las cuales están sujetas permanentemente a transformaciones estratégicas, operacionales, culturales, las cuales tienen un impacto en lo que ocurre en el día a día, y ese impacto de alguna manera también está capturada por el aspecto emocional, psicológico que las personas que participan en la organización desarrollan. Por lo tanto, hoy día la presentación está titulada como Liderazgo para la gestión emocional de los procesos de cambio en las organizaciones. Así, la presentación va a tener tres grandes momentos. Primero vamos a conversar muy brevemente, delimitar qué es lo que entendemos por cambio organizacional en esta perspectiva de esta presentación. Segundo, vamos a discutir acerca de las bases emocionales que estarían detrás del cambio organizacional, para finalmente hacernos de la pregunta de qué es lo que podemos hacer como líderes de equipo para apoyar la efectividad, la implementación, la facilitación de los procesos de cambio en nuestros equipos de trabajo. Cuando hablamos de cambio, estamos hablando de procesos de transformación estratégica que están relacionados con una mejor integración de las capacidades internas de la organización y al mismo tiempo respuestas más adaptativas para los requerimientos del entorno organizacional. ¿Qué queremos decir con estratégico? Que está al servicio de responder o alcanzar el propósito que la organización tiene desde la perspectiva y el plan que se ha hecho para aquello. Y cuando hablamos de integración interna estamos refiriéndonos acerca de las capacidades disponibles para lograr ese propósito y responder adaptativamente a todas las contingencias y las exigencias que este entorno tiene. Coloquemos un ejemplo un poquito más concreto. Por ejemplo, las organizaciones pueden tomar decisiones de cambio estratégico en tener una mayor orientación al servicio de los clientes, proveer una relación de mayor profundidad, de mayor calidad respecto de cuáles son las demandas de los clientes, respecto de diferenciarse de otras organizaciones en la calidad de este servicio que ofrecen. Pero también podríamos tener organizaciones que, debido a sus desafíos, toman la decisión, por ejemplo, de profundizar en innovación. Diferenciarse en el entorno, diferenciarse entre sus pares por el tipo de soluciones innovadoras, poco convencionales que ofrecen para responder a las necesidades de su entorno. También hay organizaciones que se ven enfrentadas a desafíos, a grandes presiones, en donde tienen que cambiar una estrategia más orientada al control de costos y reducir, ¿cierto?, los costos que están afectando las operaciones, la efectividad y la eficiencia, y eso también va a tener un impacto en lo que es la organización y cómo ésta responde a su entorno. Entonces, cuando vemos el diagrama que tenemos acá, este triángulo, lo que vamos a encontrarnos es que podemos pensar el cambio organizacional en distintos niveles. Por ejemplo, solemos pensar nosotros que el cambio es una cosa que está en la cúpula de la organización como un todo, lo cual es correcto pensarlo así, porque el cambio emana de un entendimiento alternativo de cuál es el propósito, por ejemplo, de la organización eventualmente, pero importantemente implica un cambio en la estrategia, en el plan de cómo vamos a llegar a ese objetivo, cómo vamos a impactar en la visión que estamos teniendo como organización, y para ello tiene que haber también un cambio estructural, es decir, en cómo está configurada la organización, cuáles son sus funciones, cuáles son sus roles, ¿cierto?, cuáles son sus procesos de trabajo, y ello tiene que ir acompañado por un gran paraguas cultural que se refiere a los principios, los valores, las prácticas que sustentan todo este cambio. Este es como el nivel más global. Sin embargo, el cambio también se vive en el día a día con un cierto grado más concreto entre las personas.
Son los integrantes de los equipos en el que día a día este cambio lo ven materializado, por ejemplo, en cómo están cambiando las metas, los objetivos que se están proponiendo en función de la nueva estrategia. Es mucho más concreto observar de que ayer me pedían estos resultados, pero hoy día me están pidiendo estos otros resultados. O las características de los productos, de los resultados que tengo que entregar son parcialmente distintos a los que yo hasta ayer o antes de ayer o hasta hace algún tiempo con la estrategia anterior tenía que alcanzar, y eso se vivencia directamente en lo concreto en el día a día. Al mismo tiempo, los roles que yo cumplo dentro de mi equipo de trabajo también se pueden ver modificados. Hay personas que, habiendo tenido un rol muy particular de analista dentro de un equipo, puede que cambie de su función debido a las nuevas exigencias que están ocurriendo en la organización, y esto implica abandonar funciones, roles, responsabilidades que tradicionalmente yo tenía para transitar, ¿cierto?, a nuevas funciones que pueden ser incluso un tanto desconocidas. Lo que cambian también son los procedimientos, es decir, pueden cambiar cuáles son los procesos de trabajo, las metodologías que hay que utilizar, las tecnologías, y eso ocurre a nivel de los equipos, pero también, como está representado en esta pirámide, ocurre a nivel de los individuos. Las personas pueden tener de forma individual transformaciones en las exigencias de su puesto de trabajo, en los objetivos que se esperan de ellos, en los resultados, en el tipo de tarea que realizan, en las metodologías, en los procesos de interacción. Vamos a encontrar que el cambio, este gran cambio que emana a nivel estratégico, empieza a tener representaciones más concretas en el día a día, en esta representación en la base, en la pirámide. Dicho eso, entonces la propuesta de esta presentación es plantear que el cambio tiene bases emocionales. Ciertamente no podemos negar y tenemos que concebir de que el cambio es una cuestión primariamente estratégica y por lo tanto se suele pensar como altamente cognitiva racional. Es un plan, hay un plan de transformación detrás. Sin embargo, esa visión o esa visión acotada asume de que la racionalidad es en cierta manera independiente o ajena a la emocionalidad que pueda existir en las decisiones o en los procesos psicológicos que se dan dentro de las organizaciones. Si bien por mucho tiempo en la psicología se tendió a pensar de que emoción y cognición o emoción y razón son fenómenos que son excluyentes entre sí, hoy en día, ya después de algunas décadas de fuerte investigación, tenemos suficiente evidencia para señalar que en todo proceso de toma de decisiones, en todo proceso de pensamiento, en todo proceso conductual, tanto los procesos cognitivos racionales como los procesos afectivos emocionales participan al mismo tiempo. No hay emoción sin razón, no hay razón sin emoción, y por lo tanto nos tenemos que hacer cargo de ambas cosas. En esta presentación vamos a hablar un poco más de las emociones, porque eso es lo que se le ha prestado menos atención y que nosotros hemos ido descubriendo que vale la pena prestarle un poco más de atención para tener una comprensión más amplia de este problema que estamos enfrentando. Este modelo, que quienes conocen mi trabajo saben que lo utilizo ampliamente para hablar del rol de las emociones en las organizaciones, básicamente nos dice que dentro de la amplia gama de reacciones emocionales que las personas podemos tener en las organizaciones, vamos a encontrar que hay 4 grandes que se dan en el mundo del trabajo. El entusiasmo, por un lado, que es este placer de alta activación. Segundo, tenemos la tranquilidad, que es cuando estamos en un estado placentero, pero de baja energía, de no mucha activación. Por el lado displacentero nos vamos a encontrar con el displacer activado, que es la ansiedad, el nerviosismo, incluso podría adoptar dimensiones de temor. Y también encontramos el displacer desactivado de baja energía, que es cuando estamos decaídos, desilusionados, decepcionados en el trabajo. Este es el modelo circunplejo del afecto que está ampliamente desarrollado en la literatura psicológica en general y en la organizacional en particular, y nos ayuda a tener un entendimiento parsimonioso de lo que es la emoción en el trabajo en nuestro caso. La pregunta es, ¿qué es lo que hay detrás de la emoción? ¿Y por qué en el día a día nosotros vamos teniendo reacciones emocionales, estados de ánimo? Es porque básicamente la emoción está al servicio de la adaptación y es información. Y esa información respecto de qué es lo que está ocurriendo en mi entorno. Cuando las personas estamos en el eje del entusiasmo y la decepción, que son polos opuestos,
Cuando hay un alto entusiasmo, es decir, este placer activado, esto es señal de que existen recompensas que son importantes para mí y que yo valoro y que por lo tanto hay oportunidades de poder lograrlas. Sin embargo, cuando existe una ausencia de recompensas que me son valiosas, emanan estados del tipo de la decepción, por ejemplo. En el contexto del cambio, nos tenemos que hacer preguntas relevantes asociadas a la percepción de recompensa. Por ejemplo, ¿cuáles son las ganancias para la organización, para mi equipo y para mí de este cambio que estamos vivenciando? ¿Hay algo que vamos a ganar a partir de esta transformación en términos organizacionales, en términos del trabajo, en términos del rol que estoy realizando, en términos del impacto que tenemos como organización? ¿O en el lado opuesto hay pérdidas asociadas? Es decir, vamos a perder ciertas cualidades o vamos a perder ciertas características que están siendo vistas históricamente como valiosas y creemos que tienen que mantenerse en el tiempo. Y ahí es donde nosotros tenemos un eje afectivo del cual nos tenemos que preguntar. El segundo eje, el eje ansiedad-tranquilidad, es un sistema de alerta ante la percepción de amenaza. Cuando estamos ansiosos, tensos, estamos nerviosos, preocupados, cuando percibimos en nuestro entorno que hay condiciones que pueden atentar contra nuestra integridad, nuestro bienestar, entonces, por lo tanto, esta alerta nos predispone de cierta manera psicológicamente, versus que cuando no hay amenazas, sino que estamos en una situación de mayor tranquilidad o de seguridad, las emociones tienden a ser más de tranquilidad, confort, calma. Pregunta clave acá es, ¿cuáles son los riesgos para la organización, mi equipo y para mí del cambio? ¿Hay una situación que me desfavorece? ¿Cómo desfavorece esto a mi equipo de trabajo? ¿Cómo esto desfavorece a la organización? ¿Cuáles son los elementos que hay detrás que podrían ser amenazantes? Y cuando revisamos nosotros la literatura, las prácticas profesionales al respecto, vemos que hay mucha énfasis en este eje cuando nosotros pensamos acerca del cambio, que las personas se pueden sentir atemorizadas o se pueden sentir preocupadas al respecto. La pregunta que sigue y que es clave entonces es, ¿qué debemos hacer? ¿Escuchar o ignorar a la emoción? Como yo les anticipaba anteriormente, tradicionalmente las emociones eran vistas como algo que hay que sacar del análisis, de la toma de decisiones, pero la verdad es que hoy día sabemos que no hay forma de pensar, actuar, que sea independiente a la forma que nosotros nos sentimos. Hay un 25% de influencia en promedio de los procesos afectivos por sobre la forma en que nosotros procesamos la información, pensamos y tomamos decisiones. Por ejemplo, la percepción se ve influenciada por los estados emocionales, de modo que los estados que son más placenteros nos tienden a pensar que lo que tenemos en nuestro entorno son situaciones más recompensantes versus que cuando estamos en un estado más displacentero tendemos a pensar que nuestro entorno es más amenazante. El razonamiento, por ejemplo, se ve muy influido por la emocionalidad en la medida que nosotros vemos que estados que son más placenteros, por ejemplo, el entusiasmo, nos hacen percibir que tenemos en nuestro entorno tiene una alta probabilidad de ganancia versus que si estamos dominados por el nerviosismo, la preocupación y la ansiedad, somos muy propensos a pensar que estamos en situaciones de alto riesgo, que eventualmente puede que no lo sea. Y finalmente tenemos un elemento motivacional, que es la motivación, está altamente influenciada por nuestros estados de ánimo. De modo que cuando tenemos estados de ánimo que son placenteros y de alta activación, como el entusiasmo, la inspiración en el trabajo, vamos a estar más dispuestos a hacernos parte de los procesos de cambio, vamos a estar más dispuestos, ¿cierto?, a adaptarnos a las nuevas condiciones, versus que si estamos ansiosos, si estamos tensos, si estamos preocupados, somos más propensos a la resistencia al cambio y no nos tendemos a sumar a él. De este modo, lo que quiero enfatizar aquí es que el aspecto emocional es algo que está ahí, que lo vivenciamos cuando enfrentamos procesos de cambio y que puede influenciar sustantivamente en nuestra forma de pensar acerca de las transformaciones y en la medida que nos sumamos o nos restamos del proceso de cambio. Yo les he hablado acerca del contexto de los equipos. He enfatizado mucho que esto ocurre a nivel de equipos de trabajo y no a nivel individual. ¿Y por qué? Porque gran parte de nuestro trabajo en la organización contemporánea ocurre en un entorno social. Nosotros enfrentamos muchas tareas que no pueden ser resueltas de forma individual, por lo tanto necesitamos el trabajo colaborativo con otras personas.
Y ese trabajo colaborativo se lleva a cabo en equipos y lo que ocurre es que la emocionalidad es altamente contagiosa. Nosotros sabemos que las emociones, los estados de ánimo se propagan entre los integrantes de un mismo equipo, lo cual lleva a que tengamos una percepción compartida o común de nuestro entorno y que también tengamos un pensamiento grupal, es decir, un entendimiento de lo que estamos vivenciando. De modo de que si hay un estado más placentero y de mayor activación, vamos a atender a un grupo que está más motivado e involucrado con el proceso de cambio. Sin embargo, si tenemos contagio y propagación de ansiedad, nerviosismo y tensión, entonces nos vamos a ver enfrentados en un equipo como sistema social que podría estar resistente al cambio. Entonces ya aquí entramos en la fase final de la presentación, en donde la pregunta central es, ¿qué podemos hacer en este contexto? ¿Cómo podemos apoyar a los equipos de trabajo para facilitar el proceso de cambio, evitar sus resistencias indeseadas y además apoyar en este proceso emocional para que el cambio ocurra y tenga el impacto positivo que se espera de ello? Y vamos a hablar acerca de la gestión emocional del líder. Básicamente, la gestión emocional son todas aquellas acciones que un líder puede realizar para cambiar las emociones y los estados de ánimo que están vivenciando los integrantes de su equipo, para mantener aquellas emociones que son favorables y también para provocar aquellas que a lo mejor no están ocurriendo. Por ejemplo, estimular la activación y el entusiasmo en torno al cambio, cambiar los estados de ansiedad o mantener, ¿cierto?, la tranquilidad que la gente tiene respecto a las transformaciones que se están viviendo. Aquí hay un modelo que yo he ido desarrollando ya en los últimos años, aplicado a distintos contextos organizacionales, que me gustaría enfatizar, en donde se proponen 8 estrategias de gestión emocional que los líderes pueden realizar para apoyar los procesos de cambio, en este caso desde la perspectiva emocional. En términos transversales y generales, lo que vamos a proponer es que lo que es clave acá es entregar información. Y es entregar información acerca de cuáles son las ganancias que el cambio tiene, porque si las personas conocen respecto de qué vamos a ganar como organización, como equipo y yo como persona, es más probable que yo adhiera emocionalmente al proceso de cambio, pero al mismo tiempo que yo conozca, ¿cierto?, cuáles son eventualmente las pérdidas. Segundo, también es sumamente importante entregar información respecto de cuáles son los riesgos que inevitablemente van a ocurrir en el proceso de cambio. Hay que concebir de que todos los procesos de cambio también van a estar asociados a ciertas situaciones de riesgo o de transformaciones indeseadas, pero al mismo tiempo de cuáles son las garantías que las personas tienen si se hacen parte de ese proceso de cambio. Y asociado a eso, ¿cierto?, vamos a tener dentro de estos 2 ejes estas 8 conductas de regulación emocional en donde es sumamente importante que los líderes puedan reconocer, apoyar y retribuir cuando los integrantes de su equipo se están sumando al cambio, están apoyando el cambio, lo están empujando y se están haciendo parte activa de ello. Por el contrario, ¿cierto?, lo que tenemos que evitar a toda costa es ignorar los esfuerzos, menospreciar los esfuerzos de las personas y sus intentos por sumarse al cambio. Y por otro lado, en el otro ejemplo o en el otro eje que tenemos, es sumamente importante que para que la gente esté en un estado de mayor tranquilidad, es escuchar sus preocupaciones, escuchar, ¿cierto?, cuáles son sus temores y dar recomendaciones, guías, orientaciones de cómo podrían sumarse mejor al proceso de cambio con el fin de bajar la situación de amenaza y de mayor seguridad. Finalmente, las conductas que tenemos que evitar importantemente son aquellas que están asociadas a generar ansiedad. No debemos exigir exageradamente ni criticar destructivamente a las personas que hoy día no se están necesariamente sumando al cambio, sino que lo que tenemos que hacer es más bien motivarlas a que pasen al cuadrante de involucrarse y comprometerse afectivamente con ello, lo cual lo podemos lograr con las conductas que hemos mencionado anteriormente. Ya para cerrar, ¿qué pueden hacer las organizaciones? Si los líderes sabemos que influyen sustantivamente en el afecto de los integrantes de su equipo y esto puede impactar en resultados tales como la adherencia o la resistencia al cambio, es sumamente importante que las organizaciones midan y evalúen qué es lo que está pasando con estas capacidades de liderazgo y al mismo tiempo entregarle apoyo a sus jefaturas, a sus líderes de equipo, a sus mandos medios acerca de cómo pueden desarrollar estas capacidades de apoyo emocional que, si bien se pueden ver un tanto sencillas, requieren de entrenamiento
y práctica. 3 ideas fuerzas para cerrar la presentación. Primero, el cambio está al servicio de la integración, adaptación y el desempeño organizacional. El cambio, por definición, propone y busca un futuro mejor para la organización y el desafío es lograrlo. Segundo, si bien el cambio es un elemento altamente estratégico, cognitivo, racional, no es independiente a los procesos afectivos que se viven dentro de la organización, porque los afectos también participan en el pensamiento y la toma de decisiones asociados en cuán recompensante o amenazante estamos viviendo el proceso. Y finalmente, el cambio se puede facilitar entre múltiples factores, no es el único en la propuesta de esta presentación, a través de apoyar a las jefaturas para que desarrollen capacidades de gestión emocional y estén apoyando y acompañando a su equipo en su proceso de cambio. Esto es lo que les traía hoy en esta presentación. Muchas gracias, espero que se puedan interesar por el trabajo que hemos estado desarrollando. Aquí hay un sitio web en donde pueden conocer un poco más nuestro trabajo de investigación, nuestro trabajo de consultoría al respecto, y también ahí está el link donde pueden acceder al perfil de LinkedIn, donde pueden estar revisando el trabajo que estamos haciendo permanentemente. Así que muchas gracias.